Buenas noches, Rocío. Gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Gustavo Berganza y Juan Luis Ponte, estamos listos ya para arrancar con la discusión de un tema que, por supuesto, abre gran polémica en nuestro país. Una delegación de diputados guatemaltecos se encuentra en Chile, visitando aquel país para estudiar la reforma que se produjo en esa nación sudamericana de la seguridad social. Allá desapareció el monopolio de la seguridad social por parte de la entidad chilena que antes lo administraba, y ahora los trabajadores pueden cotizar ya sea al seguro nacional o a seguros privados, a fondo de seguros privados. Nos acompañan aquí en los estudios de Canal Antigua Cantón Lee, quien es consultor en derechos económicos, sociales y culturales. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también Luis Linares, quien es experto en materia de seguridad social. Él fue ministro de Trabajo también hace años y en este momento es investigador y analista de ACIES. A los dos, muchas gracias. Estamos esperando a lograr hacer conexión hasta Santiago de Chile con el diputado Luis Pedro Álvarez. Él es diputado de Encuentro por Guatemala. Él encabeza la delegación y la comisión que está estudiando la posibilidad de una reforma a la ley de seguridad social. La pregunta crucial, la pregunta fundamental es: ¿bajo qué parámetros se busca hacer una reforma a la ley de la seguridad social? Mientras establecemos la comunicación con Luis Pedro Álvarez, yo le pediría primero a Luis Linares que arrancara él con esa, aventurando una respuesta al respecto. Sí, ahí sí que solo podemos aventurar, pero por lo que han avanzado tanto muchos de los expositores y un grupo que comenzó a promover este tema hace unos 2 meses, y lo que ha adelantado también el diputado Luis Pedro Álvarez, la propuesta va en la línea de desmonopolizar, utilizando un término incorrecto porque es una función pública que no necesariamente es un monopolio, sino que es algo que se reserva al Estado como función de interés social. Es desmonopolizar en el sentido de que los trabajadores puedan optar entre un seguro privado o el servicio de salud del ICS, y desde el lado de las pensiones, porque el ICS maneja 2 grandes programas, del lado del IBS, que se introduzcan en la opción de que los trabajadores aporten a cuentas individuales que sean administradas por empresas privadas, las famosas administradoras de fondos de pensiones. Pero cualquiera de los 2 temas contradice la norma constitucional que nos habla de un sistema único, público y obligatorio, cuya aplicación corresponde al ICS. Vamos a ir rápidamente a hacer conexión ya por la vía del Skype con el diputado Luis Pedro Álvarez de Encuentro por Guatemala. Él se encuentra en Santiago de Chile. Luis Pedro, gracias por acompañarnos. Sabemos que son deshoras ya en Santiago. La pregunta inicial es: ¿qué busca básicamente esta exploración de una reforma a la ley de la seguridad social en Guatemala? Juan Luis, ¿me escuchas? Perfectamente, adelante. Sí, buenas noches a toda la audiencia. Pues básicamente nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados viendo que, como bien lo explicaba, creo que es mi amigo Luis, que está también ahí con ustedes, ¿verdad? Así es, Luis Linares, y está con nosotros también Cantón Lee. Allá. Pues básicamente el sistema está técnicamente quebrado, el sistema de pensiones en Guatemala, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Digo técnicamente quebrado porque según los estudios actuariales, que los pueden encontrar en la propia página del ICS, que deberían estar cuando ustedes abren la página web, pero por ahí escondidos los pueden encontrar, entre el año 2022 y 2025, dependiendo más o menos de algunos gastos, pues la reserva quedaría completamente colapsada en el tema del sistema de pensiones. Nosotros, y yo como presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso de la República, no nos podemos quedar sentados y ver que eso pase. Entonces, definitivamente estamos explorando qué opciones, qué posibilidades hay, en primer lugar, de prevenir que eso suceda, y en segundo lugar, de promover alguna reforma de fondo que pueda garantizarle a los trabajadores guatemaltecos que el dinero que se les descuenta mes a mes de su salario sea invertido adecuadamente y ellos puedan tener un poder de disposición y más control de lo que efectivamente tiene el día de hoy. Ahora, Luis Pedro, en el caso de la
estado actual de las finanzas del ICS, no le ayudaría al ICS cobrar toda esa deuda que tiene con el Estado de Guatemala, toda esa deuda que tiene con las entidades privadas que no trasladan al ICS los fondos que le recaudan a sus trabajadores? ¿Ayudaría a eso? Gustavo, por supuesto que le ayudaría, pero no lo ha podido lograr en 70 años. ¿Qué te hace pensar de que lo va a lograr el próximo año? De hecho, nosotros hemos hecho gestiones ya con el Ministerio de Finanzas Públicas. Fue parte de los compromisos que yo adquirí en las audiencias que convocamos hace un par de semanas para hacer las gestiones de cobro, pero yo ya fui parte de esta comisión hace 4 años. Las hicimos también cuando el ahora superintendente de bancos, José Alejandro Arevalo, era presidente de esta comisión. Y el gobierno pues está en una situación difícil financiera y es crear, yo creo que hay que ser muy responsable en este tema, actuar con toda la transparencia del caso para enviar un mensaje de confianza a la población de que estamos haciendo lo técnicamente correcto, pero lo estamos haciendo de forma responsable y con los datos sobre la mesa. El gobierno de Guatemala realmente no puede pagar esos más de 30,000 millones de quetzales que le adeuda al Seguro Social. Como te digo, es una deuda que debe desde 1957, que dejó de pagar completamente sus participaciones en las obligaciones que le corresponden. Así es que yo creo que sería responsable también enviar un mensaje a la población de que no se preocupen, vamos a empezar el cobro de la gestión del Seguro Social y no pasa nada. De hecho, te cuento, hay 5 iniciativas en la comisión que yo presido del Congreso de la República que buscan, presentadas por otros diputados, que buscan algún tipo de mejora en el tema de pensiones. Yo solicité informes técnicos que con mucho gusto se los comparto al Ministerio de Finanzas Públicas sobre la viabilidad de este tipo de reformas legislativas y me han contestado claramente de parte del actual ministro Julio Héctor Estrada y su equipo que simple y sencillamente no pueden cubrirlas. Luis Pedro, 2 preguntas. La primera tiene que ver con esa gira que hacen ustedes como diputados a Santiago de Chile para conocer la reforma que se realizó en la seguridad social en aquella nación. ¿Quién la financia? ¿Es cierto que hay financiamiento del sector privado organizado a través de Fundesa para este viaje? No, es la institución que nos invita es una asociación que se llama Justicia y Libertad. Y pues yo con mucho gusto te refiero con las personas que nos contactaron, recibimos una invitación por escrito. Sí es una institución privada, no lucrativa. Yo desconozco quiénes son las personas que aportan ese dinero, pero como te digo, con mucho gusto yo los puedo poner en contacto. Los diputados están conscientes también de que una reforma de este tipo no solo requeriría ir hacia modificar la Constitución, sino que por otro lado, por supuesto, avivaría el interés de muchos inversionistas privados en participar en ese mercado de la seguridad. Por un lado, brindar el seguro de salud, pero por el otro lado también recibir las cotizaciones de los trabajadores para una jubilación a largo plazo. Por supuesto, Juan Luis, los actores privados, de hecho, lo que hemos nosotros aquí presenciado en Chile es que las 6 AFPs que funcionan en el país principalmente son representaciones de inversionistas extranjeros, bancos y aseguradoras que operan ya en el país aquí en Chile. Y pues definitivamente ellos tendrían un interés de que esto se dinamice. De hecho, quiero contarte, aparte de la información importante que nosotros hemos podido evidenciar acá en Chile, es que el sistema para nada está quebrado y para nada ha fracasado, muy lejos y distante de lo que algunas personas han escrito en los medios en Guatemala. El sistema de fondos de pensiones chileno goza de una salud que nunca había gozado, tiene 200 billones de dólares ahorrados, solo el año pasado aportó 20 billones de dólares. El sistema de pensiones guatemalteco, con una población similar a la de Chile, tiene únicamente 2.000 millones de dólares y decreciendo, a punto de colapsar. Eso no es un fenómeno únicamente de Guatemala. El sistema de reparto ha fracasado prácticamente en todos los países del mundo. Ni siquiera los países europeos podrían enfrentar y van a tener problemas, van a tener que hacer reformas en ese sentido, porque no pueden cubrir las obligaciones desde su presupuesto y eso que con los impuestos que ellos tienen, no los pueden cubrir. De hecho, quiero contarte que con algunas de las personas que hemos estado, que estuvimos con el superintendente de los fondos de pensiones, que es una superintendencia muy bien estructurada, estuvimos con la Asociación de Fondos de Pensiones, estuvimos con entidades de fondos de pensiones, con asociaciones de pensionados, etcétera. Y
pues realmente ya se está implementando en más de 30 países a nivel mundial, dentro de los cuales participan ya los 4 países de la Alianza del Pacífico, que son Chile, Perú, Colombia y México. Ya tienen sistemas de capitalización individual y que son los 4 países que más han crecido de América Latina. Luis Pedro, vamos a pedirte que nos des oportunidad. En este momento vamos a preguntarle a nuestros panelistas y que por favor permanezcas en la línea para interactuar con ellos y participar en esta discusión, en este debate que sin duda se instala a partir de la pregunta de Gustavo. Ahora, claro. Luis, se menciona que para modificar el sistema de previsión social hay que modificar también la Constitución. ¿Es así? Sí, se puede recurrir al artilugio, a la artimaña de decir que el ICS queda como ente rector y entonces va a coordinar a las administradoras de pensiones, a las aseguradoras. Puede sería una artimaña porque la Constitución habla que es la aplicación. Eso significa administrar, dirigir el sistema corresponde al ICS. Entonces cualquier intervención, sustraerle al ICS a trabajadores para que reciban servicios del sector privado en temas de salud. Evidentes, gracias por la invitación. He escuchado detenidamente al diputado Luis Pedro Álvarez y creo que la pregunta que se colocó por Canal Antigua de ICS estatal o privado, deberíamos de iniciarla por ver qué tipo de administración. La administración pública y la administración privada no es una mejor que la otra, son formas de administración diferentes. Pero cuando hablamos de una institución como el ICS, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tenemos que también referirnos a la salud, no a supuesto ese éxito o fracaso. ¿Desde qué punto de vista? En mi caso, diría yo, y de muchos académicos intelectuales, no es exitoso el modelo de Chile. Tal vez es exitoso en función de negocio, pero la salud, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la salud es el equilibrio bio, psico y social. Si yo quiero trasladar la salud hacia el sector privado, hacia el mercado, estoy traspolando lo que debe de ser una institución de salud. ¿Por qué? Si es negocio lo que se quiere hacer con la seguridad social o con la salud, que son temas diferentes, yo diría que tendríamos que platicar sobre ese éxito o fracaso del modelo, a partir de que es exitoso y a partir de que es un fracaso, porque el ICS ha sostenido aún con esa deuda que tiene de la parte estatal, el ICS ha funcionado, pero no como quisiéramos. Pero ¿puede defenderse el sistema tal y como funciona en este momento en Guatemala? No es defender el sistema tal como funciona, sino que el espíritu del Seguro Social. Y el espíritu del Seguro Social no ha madurado. La seguridad social en el mundo y en Guatemala no solo es el ICS. La seguridad social es un tema muy amplio que abarca el trabajo, la recreación, la asistencia, no solo la atención primaria en salud, que es lo que está haciendo el ICS. El ICS en este momento, por ejemplo, le ofrece unas pensiones a sus expresidentes muchísimo mayores que las que le ofrece a los trabajadores comunes y corrientes. Sí, son abusos que se derivan del plan de prestaciones de los empleados del ICS, que debe ser modificado para que no haya pensiones abusivas. Ahora, cuando usted preguntaba, por ejemplo, el ICS en este momento funciona o no, es bueno o no, pues el problema, como decía Canton, no es el diseño, sino que es la administración, la gestión deficiente y con una corrupción que llegó en los últimos 2 años a unos niveles estratosféricos. Pero que ha sido, también se ha dado antes, pero, sí. Pero eso, el hecho de que una institución sea administrada por muchos años en forma corrupta no quiere decir que el problema sea la institución, el problema es los que llegan. Entonces, a lo que tenemos que hacer es blindarla para que no caiga en manos de maleantes, de saqueadores, como tenemos que blindar al Estado en su conjunto. Pero hay una cuestión que ha mencionado el diputado y que dice que al 2026 el ICS se colapsa porque se acaban sus reservas. El modelo financiero que tiene el IBS es lo que se llama prima media escalonada, que cada cierto tiempo se rompe el equilibrio porque se comienza los ingresos por cuotas o por rendimiento de las reservas no son suficientes para cubrir las obligaciones. Entonces se tiene que dar otro salto
otro escalón, ya sea en ajuste de número de cuotas, en ajuste de edad o en ajuste del monto de la contribución, como lo tiene Costa Rica. Costa Rica tiene garantizado su equilibrio hasta 2035, pero cada 5 años hay un 1% de incremento de las cuotas. Y subió de 240 meses que tenemos nosotros a 420 meses, que son 35 años de cotización, que es lógico, porque una persona si comienza a trabajar a los 30, que termina todos los estudios universitarios que pueda tener y se jubila a los 65, pues tendrá 35 años de vida laboral. Entonces, el modelo no está colapsando, no se está comiendo en este momento el ir las reservas. Lo que hay sí es un costo que se ha aumentado fácilmente en un 20% en los últimos 4 años en la administración del IBS, que es un costo injustificado totalmente. Entonces son nuevamente problemas de mala gestión. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Desde Santiago de Chile nos acompaña el diputado Luis Pedro Álvarez. Él encabeza una delegación legislativa que estudia cómo funcionó la reforma a la seguridad social en aquel país, con miras a proponer una reforma a la ley de seguridad social en Guatemala. Por favor, envíenos sus preguntas, sus comentarios. Queremos transmitírselos a nuestros panelistas una vez que volvamos de la pausa comercial. En las 8:45, mucho que discutir en torno a una potencial reforma a la Ley de Seguridad Social. Rocío Lazo nos cuenta qué se está diciendo en redes sociales, qué preguntas se plantean para nuestros invitados de la noche. Juan Luis, tenemos ya varios comentarios en nuestra cuenta de Twitter, así que comentamos con la lectura de las opiniones de nuestros televidentes. Vilma de Moreno: les hemos pagado demasiado y ahora quieren incremento de cuotas. ¡Qué cinismo! Preguntó a los 2 defensores del ICS si alguna vez han ido a consulta médica al ICS. Susana María Salazar: ¿a qué le llaman funcionar cuando el ICS no da atención digna a sus usuarios? Urge una nueva administración. Doctor Sergio Hernández: el ICS debe de dejar de ser un botín político totalmente abusivo con sus afiliados, estatal o privado. Uy, sí, como lo privado funciona mejor, vean cómo funciona el transporte público. Es la opinión de Juan José Ishkamparij. Y por último, la opinión de Mario: la pública nunca tiene fondos, pero nunca quiebra. Muchos seguirán al servicio privado porque sabemos lo malo del ICS. Gracias por participar a través de nuestras redes sociales. Ya lo sabe, nos encuentra como Canal Antiguo y puede participar con el hashtag a las 8:45. Juan Luis y Gustavo. Bueno, yo aquí tengo una pregunta de Sharon Estrada que dice: ¿cómo puede el diputado aceptar una invitación sin conocer quién lo invita? Claro que lo conozco, ya les dije, es la Asociación Justicia y Libertad, y de hecho conozco a su representante legal, que es el señor Alfonso Abril, así es que no sé a qué se refiere con esa pregunta, ya lo había yo contestado. Luis Felipe, hablábamos hace un minuto sobre la necesidad de hacer reformas a la Constitución para poder modificar verdaderamente pues el monopolio, le digo yo. Usted le dice en cambio la rectoría que tiene el ICS sobre la seguridad social en nuestro país, pero el diputado Álvarez tiene una idea distinta al respecto. Él dice que no es necesario acudir específicamente a la Constitución. ¿Es así, Luis Pedro? Y entablamos la discusión con el señor Linares. Claro que sí, Juan Luis, definitivamente no comparto lo que mencionó Luis Linares. Él dice que es una artimaña tratar de buscar de que se haga la reforma sin ir a reforma constitucional. Eso no es cierto. De hecho, quiero contarte que en Guatemala el ICS no tiene un monopolio en el tema de seguridad social. Ya operan más de 20 regímenes, unos complementarios y otros sustitutos. En el caso de clases pasivas del Estado o el Instituto de Previsión Militar, ya operan, son sustitutos. La propia ley orgánica del ICS permite otro tipo de sistemas alternativos. Así es que realmente nosotros obviamente estaríamos respetando en cualquier reforma que se proponga, y quiero aclarar, ahorita no hay absolutamente ninguna iniciativa de ley, estamos explorando las opciones. Primero queremos ver si los sistemas funcionan o no funcionan. Hemos podido constatar aquí en Chile que no han habido estafas, ni una sola, de AFPs, no han habido quiebras, ni una sola de AFPs, cosa que se maneja mucho en los medios de comunicación en Guatemala o en redes sociales. Me mandan mensajes. Nosotros ya lo evidenciamos y tenemos los testimonios del superintendente, de la Asociación de AFPs, de las AFPs, de usuarios, en fin. Tenemos sobreabundante tanques de pensamiento que visitamos también al propio señor José Piñera, que fue el ministro de Trabajo, que en el año 1981
pues ideó todo este sistema y fue el arquitecto del sistema de los AFPs, y después de 36 años pues sigue vigente con rendimientos promedios que superan el 8% anual en dólares. Eso es muy bueno. Pues obviamente hay que entender qué es lo que puede, esto es muy importante, el sistema de fondos de administración de fondos de pensiones a través de los sistemas de capitalización individual, pues pueden dar una opción muchísimo mejor de lo que ofrece el sistema de reparto. Eso está ampliamente probado, y eso, créanme, lo que hay suficiente evidencia, lo puedo debatir con quien quiera, de que eso es así. Pero no es milagroso, tampoco es mágico. Vamos, Luis Pedro, a platicar con Luis Linares respecto al tema de ¿es real o no que es el ICS el único régimen de seguridad social que prevalece en Guatemala? Él dice que en realidad hay muchos otros que prevalecen en el país. La Constitución habla de que es un régimen único, público, obligatorio, pero existe dos regímenes. El sistema de clases pasivas civiles del Estado, que está reconocido por la Constitución. Entonces es una excepción que la misma Constitución acepta. Y desde que se fundó el ICS no se incorporaron las clases pasivas civiles del Estado que venían desde principios del siglo XX, porque el costo hubiera sido muy grande, porque tenían muchos jubilados. Ya el Estado, el costo hubiera sido muy grande para una institución que comenzaba. Y hubo propuestas incluso, que es lo mismo que se ha planteado ahora, de cerrar el sistema y que son los nuevos se incorporaran al ICS, pero no funcionó. Y el de los militares, que también seguramente por razones políticas no se suprimió y se mantiene desde el año 45. Y también incluso sería bueno que averiguaran, que preguntaran en Chile por qué razón los militares no se adscribieron al sistema de administraciones de fondos de pensiones, porque ellos siguieron con su sistema de seguridad público, previsional público. Entonces, y los complementarios que menciona Luis Pedro, sí, efectivamente la ley del ICS lo reconoce, porque son sistemas de previsión social complementarios a la garantía mínima universal que da la seguridad social. Y son como el plan de prestaciones de la Universidad de San Carlos, del empleado municipal, de la Municipalidad de Guatemala. Démosle la última palabra a Cantón Lee. 2 sugerencias para mejorar el ICS. Breves. Bueno, yo creo que es un tema de administración, es un tema de gestión. No es que solo de administración el ICS, 70 años. Bueno, yo creo que la impunidad en Guatemala, precisamente la CICIG se llama Comisión Internacional contra la Impunidad, porque lo que pasa en la mayor parte de instituciones del Estado es impunidad. Lo que pasa en el ICS es impunidad. Yo sé que muchos televidentes pueden escribir en redes sociales de que están molestos con el ICS, pero veamos las encuestas y veamos los datos, cuáles son los ingresos de los guatemaltecos y cuál es su capacidad para poder enfrentar una enfermedad. La mayoría de gente va a tener que ir al ICS. Lo que sucede es que digo que es mala administración, porque el ICS está dando medicinas, no está atendiendo a las personas. Entonces, en Guatemala tenemos la visión de que cuando salimos con muchas medicinas es un buen médico. No tenemos la concepción de salud, es un país que está enfermo. Entonces, sus dos propuestas son una mejor administración. La primera es administración, pero es una administración pública, honesta, transparente. Y el otro tema es el de presupuesto. Todos dicen no hay plata y se quiere reformar el ICS o desmonopolizarlo, como dicen, creo que lo mencionó el diputado, pero creo que no es un tema de presupuesto. Dinero hay, ha sido mal manejado. Y sino que la población guatemalteca, le preguntaría yo y a todos los especialistas, con el tema de cooptación del Estado y todo lo que ha ido fuera de las arcas del Estado, incluyendo el ICS, funcionaría de mejor manera. El debate debe de ser, ¿le queremos dar salud a la mayor cantidad posible de guatemaltecos en Guatemala, o lo que queremos es negociar con un fondo de pensiones? El tema toral es ese. La gente, estoy seguro, si hacemos un modelaje, veremos que si desaparecemos el ICS y lo volvemos una administración privada, va a haber un caos en el país. No se ha hablado de la duplicidad que hay, se ve solo al ICS. Vamos rápidamente. Pero hay una duplicidad con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que hay que coordinar. Y ese es un tema de gestión. Vamos rápidamente con el diputado Luis Pedro Álvarez. ¿Cabe la posibilidad de desaparecer al ICS, diputado? No mezclar peras con manzanas. El tema de salud y el tema de previsión es completamente separado. De hecho, en Chile el tema de salud no tienen absolutamente nada que ver las AFPs.
Eso se presta, aquí el trabajador hace un aporte del 7% para un seguro, puede escoger si quiere un seguro privado o puede escoger irse a la seguridad pública. Es un derecho completamente separado de los trabajadores y más o menos 50% están en la seguridad privada, 50% están en la seguridad pública. La seguridad pública es altamente deficitaria aquí en Chile. La seguridad privada obviamente no es deficitaria. Y los sistemas ahí pues están probando. Evidentemente compiten el uno con el otro y la gente puede escoger y ahí tienen ustedes los resultados. Luis Pedro Álvarez, gracias por acompañarnos desde Santiago de Chile. Le damos las gracias también a Canton Lee y a Luis Felipe Linares por acompañarnos en esta noche. Es un tema, por supuesto, que habremos de seguir discutiendo a lo largo de muchas noches más. ¿Se requiere o no se requiere una reforma a la seguridad social en Guatemala? Vamos a la pausa comercial. Volvemos para hacer análisis, para hacer la disección de esa resolución del juez Miguel Ángel Gálvez el día de hoy en el caso de cooptación del Estado. Ya venimos.